Bienvenidos cada uno de ustedes aquí a Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es una alegría inmensa juntos poder recibir, disfrutar las bendiciones de Dios a través de su palabra. En esta ocasión, lección número 13, el tabernáculo. El plan de Dios con el pueblo de Israel era que pudiesen tener una estrecha relación con Dios y que como resultado de esa relación lo conocieran con claridad, y esto llevaría a que ellos le sirvieran y le obedecieran por amor y gratitud. Todo esto permitiría que ellos, al andar en los caminos de Dios, pudiesen representar de forma adecuada a Dios ante las demás personas que estaban alrededor de ellos, ante las diferentes naciones, siendo que en su vida se reflejaba el carácter del Dios del cielo. Luego de la caída en pecado por parte de Adán y Eva en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron, ya que el pecado hace siempre eso, separación entre los hijos de Dios y el Dios Santo. Ahora ellos temen a Dios, a su Creador. El pecado, mis apreciados, distorsiona la imagen o percepción que deberíamos tener de nuestro Dios. Algo muy interesante es que aún con esa caída y con esa actitud de parte de la pareja recién caída en el pecado, es Dios quien da el primer paso para buscar una reconciliación con esos hijos caídos. Es Dios quien los busca para ofrecerles perdón. En esto se ve cómo el Señor muestra su amor, su bondad, su misericordia. Y también hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos representantes de Dios ante un mundo que necesita conocer de forma clara, contundente y veraz su carácter. Por medio de actos de amor y bondad, podemos tú y yo ser instrumentos para traer a muchas personas a los brazos de Cristo. Y ahora, al ser ellos impactados por su amor, va a suceder que ellos van a decidir también servirle y honrarle. El sábado del Señor. Hoy en día hay muchas personas que se resisten a la observancia del sábado como día dado por Dios, como un día santo, especial, apartado por Él para la adoración. Algunos argumentan de forma equivocada que esta ordenanza era solamente para los judíos. Otros dicen que solo fue hasta el momento en que Dios entregó los mandamientos en el Sinaí, cuando se entregaron los mandamientos a Israel. Pero la realidad es que no hay ninguna duda de que este día estaba muy presente desde el inicio de la historia de la humanidad y también para todo el pueblo de Dios. En Génesis 2, del 1 al 3, en el comienzo, apenas termina la creación, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo. Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El sábado nos habla de quién es Dios, de su poder como creador, de su poder como salvador, y hace que nuestra atención ya no se coloque sobre nosotros, sino que ese día nos lleva a conectarnos con Él, a centrarnos en Él. Así como el santuario lo hacía, también el sábado nos recuerda la presencia de Dios en nuestra vida. Nos recuerda que Dios es el creador, que nuestra salvación proviene de Él. Busca también que tengamos cada sábado un anticipo del reino santo de paz y seguridad y justicia que Él tiene para nosotros. Asimismo nos recuerda que el Señor es creador, sustentador y juez de absolutamente todo. Existe una frase de la tradición judía y esa frase dice de la siguiente manera: el sábado guardó más a Israel que Israel el sábado. Hoy el Santo Sábado puede cumplir también estas importantes funciones en nuestras vidas. La invitación es aprovechar este maravilloso regalo divino y que traiga todas las inmensas bendiciones que Dios tiene en la vida tuya y de tu familia. Esta semana también hablábamos de las ofrendas y el Espíritu. Para lograr la construcción del tabernáculo, según Dios lo había presentado a Moisés, era necesaria una gran cantidad de material que era muy apreciado, muy fino y de un alto valor. Esta tarea logró llegar a cabo gracias a las generosas donaciones del pueblo de Dios. Ellos dieron de todo corazón, dice la Biblia, de buena gana y con alegría. Ofrendaron oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas,
telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especies y muchos otros artículos necesarios. La gente también donó su mano de obra, pues muchos objetos específicos del tabernáculo y de su mobiliario debían ser elaborados mediante un trabajo artístico muy diligente. También los sastres debían confeccionar las vestiduras de los sacerdotes que servían en el tabernáculo y las del sumo sacerdote, cuyo elaborado atuendo incluía un pectoral y un turbante. El Señor había bendecido abundantemente a los israelitas y mediante regalos que los egipcios les habían dado, Dios había hecho la provisión necesaria para esta obra antes de salir de Egipto. Ahora era su oportunidad de ofrendar con gratitud a Dios por el liderazgo misericordioso y poderoso en su favor. Sus corazones fueron movidos a llevar a cabo esta obra para la gloria de Dios. Fue tanta la alegría y abundancia que manifestó el pueblo hacia Dios que se le dijo a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Llegó un momento en que Moisés tuvo que detener sus donaciones. El Éxodo 36 del 6 al 7 dice: entonces Moisés mandó pregonar por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más ofrenda al santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. También Dios capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. La Biblia nos dice que Bezaleel y Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios, lo que significa que fueron dotados de habilidades, sabiduría y conocimientos artísticos para realizar perfectamente todo el trabajo mandado por Dios. Era un proyecto enorme y debía ser hecho exactamente el modelo que Dios le había mostrado a Moisés. El tabernáculo construido. Moisés construyó el tabernáculo de forma muy cuidadosa y diligente. Todo se hizo según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. La Biblia nos describe los siguientes elementos que Dios dio para esta construcción: el tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes, el arca, la mesa para los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente para el lavamiento, el atrio y el material utilizado para el tabernáculo. El capítulo 39 de Éxodo describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Los servicios que se celebraban en el tabernáculo eran lecciones visuales o didácticas acerca del Evangelio, pues todo ilustraba el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban cuánto aborrece Dios el pecado, pero también cómo trata con él. También hablaba de cómo salva a las personas arrepentidas. También nos decía cuál es el destino de los malvados y cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. Allí se realizaban dos servicios diferentes, pero muy relacionados el uno con el otro. Eran celebrados durante el año en el santuario. Uno de esos era el servicio diario y el otro era el servicio anual. Este ministerio de dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y también cómo salva a los pecadores. Por medio de los servicios que se celebraban cada día, Dios aseguraba que quienes se arrepentían iban a ser perdonados de sus pecados y se les ofrecía salvación por gracia. Para recibir este don de la salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales, cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, como dice Juan 1:7, cuya sangre nos limpia de todo pecado. La confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo eran el centro del don de la salvación. De este modo el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. El servicio anual, realizado durante el día de la expiación, demostraba cómo Dios erradica el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra del amor de Dios en nuestro favor. Hebreos, hablando de eso, en capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La presencia de Dios en el tabernáculo.
En el capítulo 40, que es el último del libro de Éxodo, se describe la dedicación del santuario, algo que junto con la entrega de los 10 mandamientos marcan 2 puntos de suprema importancia en el Éxodo. La culminación de la construcción del santuario se cerró cuando la gloria del Señor llenó este lugar. Éxodo 40, del 34 al 35 nos dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. En estos 2 versículos se enfatiza, ya que se menciona en ambos el hecho de que la presencia de Dios se hizo visible. La gloria de Dios ocupó este recinto con una nube como señal, una señal de que Él estaba allí. El pueblo hebreo iba a experimentar no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cercana y permanente mientras los guiaba. La expresión de que la obra de Dios ha sido terminada se encuentra 3 veces en la palabra de Dios. Una de estas veces es al finalizar la semana de la creación. Otra de esas oportunidades es cuando se termina el tabernáculo que construye Moisés. Y la tercera de estas se expresa cuando Salomón finaliza la obra del templo. El hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia fue el gran clímax de los acontecimientos que iniciaron con el nacimiento de Moisés, continuaron con la derrota de los dioses egipcios mediante las 10 plagas. Luego continúa con la huida de Egipto, la salida, la liberación que Dios le da y la derrota del ejército egipcio. Y finalmente con la revelación que Dios hace de sí mismo para su pueblo. ¡Qué forma maravillosa de cerrar el libro de Éxodo! Ya que a Israel con esto Dios le deja claro que estaría siempre con ellos, y a nosotros nos debería llevar a buscar el cultivar la presencia de Dios cada día en nuestras vidas. Nos hablaba también de que Jesús habitó con la humanidad. La encarnación de Jesús se asemeja a la forma como Dios en el Antiguo Testamento habitó con los israelitas mediante el tabernáculo. Y durante mucho tiempo los acompañó mientras viajaban hacia la tierra prometida. Durante su encarnación, Jesús también habitó con la humanidad. ¡Qué asombroso regalo divino! El Dios eterno desciende con nosotros como uno de nosotros para asegurarnos que Él es verdaderamente, como dice la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 18:20, Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo y nos invita a todos para estar en estrecha relación con Él. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Eso está en Apocalipsis 3:20. Y también Apocalipsis 21:3 dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y Juan declara: he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos y serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. No hay templo en la nueva Jerusalén, porque toda la ciudad es el templo, el santuario de Dios. La longitud, la anchura y la altura de la ciudad son iguales, como el lugar santísimo en el santuario, que tenía forma de cubo, con todos sus lados iguales. Esto significa que al final de toda la historia, mis apreciados, hay una maravillosa noticia. Moraremos en la presencia de Dios durante la eternidad, en un mundo ahora sin pecado, sin muerte y sin sufrimiento. En resumen, podemos decir: Dios desea estar lo más cercano posible de nosotros, y el sábado es un momento en el cada semana Dios quiere cumplir ese propósito en nuestras vidas. Cuando amamos a Dios, imitaremos lo que Él hace por nosotros y le daremos a Él con mucho amor y sin medida. Todo en el santuario mostraba el plan de amor de Dios para salvarnos del pecado. Al final, moraremos por la eternidad con Dios en un mundo feliz, libre de pecado. Hoy es momento de aceptar el plan que Dios tiene para todos nosotros. Oremos. Dios del cielo, gracias por mostrarte con nosotros, por manifestarte para con nosotros, Señor, de tantas maneras, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Que tu presencia sea una realidad, que la busquemos cada momento, Señor, y en tu presencia podamos descubrir que aunque hemos fallado, hay oportunidad y podamos pedir perdón.
Gracias, bendice a cada persona que ve y escucha este contenido, que tu plan maravilloso de salvación se cumpla y que todos podamos morar contigo por la eternidad en ese mundo feliz. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te guarde, te cuide, te llene de sus bendiciones y te esperamos en la nueva temporada de Lecciones de Esperanza.